que avance. Hemos estado hablando, y esto lo vamos a estar viendo hasta el final de febrero, esta serie. En marzo iniciamos una serie nueva. Estamos viendo cuáles son las características de un miembro saludable de una iglesia. Fíjese que las iglesias pasan por muchas etapas y por muchas fases. Hay muchos rostros que se van moviendo en el tiempo. Si yo pienso en la gente que ha transitado por las avenidas en el pasado, Iglesia de la Alabanza, hace 2 años y medio, Comunidad Bíblica de Fe, yo digo, pero han pasado muchos cientos de personas por aquí, que se han convertido, que han pasado al frente, que han pertenecido, que no pertenecen, que permanecen. Salud. Es la dinámica de toda iglesia. Sin embargo, eso no habla bien del miembro y posiblemente tampoco habla muy bien de la iglesia. Es esa característica, y hemos estado hablando de cómo se ve un miembro saludable en una iglesia. Yo considero que una de las aspiraciones cardinales de una persona es cómo yo puedo ser un miembro saludable no solo de la iglesia, sino del cuerpo de Cristo. En el corto o en el video que enviaba ayer, justamente el planteamiento era, Sugel decía, son cantidades de años los que tengo oyendo que las iglesias están llenas de gente hipócritas, de gente mentirosa, de gente que defrauda a otra. Los trabajos están llenos de eso, ¿sí o no? Las universidades y las aulas están llenas de eso. Le voy a dar un estadístico que me removió algunas fibras hace un tiempo. El 95% de las personas que en algún momento dijeron haber dicho tener un mejor amigo, ya no tienen a ese mejor amigo. El 95%, o sea que aquella fantasía ideal de que eres mi mejor amiga, amiguis, o eres mi mejor amigo, parece ser un absurdo lógico. Ahora, hay un tema que nosotros vemos plasmado aquí y que nos viene como anillo al dedo en este año. Y se llama que una de las características de un miembro saludable es que es un miembro disciplinado. Hemos visto ya el racional o el concepto que trasluce esto, ahora, o que se trasluce detrás, ¿verdad? Vamos a avanzar un poco, Lowell, y vamos a ir al punto número 3, que es ahí donde nos quedamos. O terminamos el 2 el martes pasado, terminamos aquí, un poco atrás, aprendiendo a ver el castigo como una evidencia del amor de Dios, y es algo paradójico. Y hoy compartía con Jacqueline, con Lairé y con Robert, que llegamos temprano, una campaña para un producto que estamos trabajando justamente bajo una idea paradójica. ¿Qué es una paradoja? Esto es una paradoja. ¿Cómo yo puedo ver en el castigo el amor de Dios? Es paradójico. ¿Cómo usted puede ver en el dolor amor? Y una paradoja es la emisión de 2 mensajes opuestamente entre sí, o que parecerían ser opuestos entre sí. No necesariamente lo son en el fondo. Esto es una paradoja porque aquí hay 2 palabras que no conviven muy fácil en nuestro sistema de procesamiento, que es la palabra castigo y la palabra amor. Sin embargo, yo le pregunto a usted, ¿cuál es una de las principales críticas a países tercermundistas como estos? O quizás en su empresa. Una de las cosas que vemos es la anarquía y el caos constante. Pero si usted critica a su familia, muchas veces, cuando las cosas no andan bien, uno de los problemas es la desorganización con la que nos movemos. Mucha gente que hoy en día está en bancarrota y en el pasado tuvo dinero, simple y llanamente fue que no lo supo administrar correctamente. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto en momentos bollantes, pero nuestra mala administración o nuestra desorganización han traído consecuencias nefastas? En las iglesias o en el cuerpo de Cristo, de hecho vemos en 1 Corintios 14 que Dios es un Dios como de orden, que todo debe hacerse en la iglesia de Cristo como decentemente. ¿Y cómo? Y en orden.
orden no solo de forma como le exigimos a algunas denominaciones, no, es un orden también de fondo. Debemos ser personas que intrínsecamente anhelemos un orden que nos forme. La disciplina, como ya vimos anteriormente, es formativa y es correctiva. Muchos de nosotros somos indisciplinados. ¿Sabe por qué? Porque somos muy cervantescos, muy poetas, muy románticos con la vida, muy bohemios en algunos casos, y la vida nos enseña que no podemos ser tan románticos. Claro, no debes matar tu vena romántica. No me refiero a relaciones interpersonales, me refiero a tu concepción de la vida. Ahora, es claro, si no sales a trabajar, no comes. Si no sales a producir dinero, nadie va a venir a tu puerta a traerte el dinero. Tienes que salir a producir dinero. Y aun si fueras rico, es una gran negligencia y una gran irresponsabilidad que no te dediques a administrar las riquezas correctamente. Fíjese que el Nuevo Testamento truena monumentalmente en contra de la administración de los ricos, no de los ricos en sí mismos. Le dice, ustedes amontonan plata, que esa plata testificará, dice Santiago, esa plata llena de moho testificará en tu contra el día del juicio de Cristo. Una de las cosas que decía un pastor boricua que estaba en esa entrevista que envié hoy, era cómo los cristianos del nuevo pacto no entendemos bien el tema del diezmo. Somos legalistas con el diezmo, pero justamente decía Sugelo, uno de ellos, Cristo no diezmó su vida, la dio por completo. Y nosotros, con el tema financiero, uno de los problemas serios que tienen las iglesias es justamente cómo pueden construir una membresía que esté comprometida primero con Dios y luego con la obra. Porque generalmente nosotros decimos hay que pagar la luz, pero es que no es correcto. Es que sí, la luz debe pagarse, pero la crítica de Malaquías es que en mi casa debe haber alimento para el sostenimiento de la obra, porque era un delito nacional, y lo dice el texto, vosotros todos, la nación toda, ¿qué cosa? Me ha robado, pero era un mandamiento indefectiblemente de todo diezmarás. Era un mandamiento para con Dios, y la consecuencia o la replicabilidad de eso era que había sostenimiento para la obra. Sin embargo, el sostenimiento no era la motivación inicial, era que era un mandamiento de Dios. Era que quiero obedecer a Dios. ¿Me di a entender? Son de los temas que este año nosotros pretendemos abordar con precisión. Con precisión, mi hermano, tenemos muchos años haciendo ministerio. Y no podemos caminar con doctrinas tan fuertes en un lado y con doctrinas tan débiles en otro lado. Tenemos que tener fortaleza doctrinal en todo el sentido de la palabra. Tenemos que ser personas disciplinadas. ¿Cuál es la antítesis de una persona disciplinada o el antitipo? Una persona indisciplinada. ¿Usted se siente cómodo trabajando con una persona indisciplinada? ¿Usted se siente cómodo o cómoda conviviendo con una gente indisciplinada? Qué lío, mi hermano. La indisciplina tiene, o de la indisciplina dimana algo que se llama la actitud medalaganaria. Un día hago lo que me da la gana, otro día hago lo que me da la gana, al otro día hago lo que me da la gana y el otro día hago lo que se me venga en gana. Pero nunca soy una persona disciplinada. Me gustó mucho oír a alguien hablando de las dietas, ahora para el mes de enero. No quiero hacer bullying, pero ya yo sé que hay mucha gente que está a dieta en enero. Que inició este año yo voy a rebajar. Y decía esta persona, lo que pasa es que en diciembre hicieron el ayuno de Eva. Se comieron lo que no debían comerse. Y ahora quieren hacer el ayuno de Daniel, solo con legumbres y hojas. ¿Cómo es eso?
Mi hermano, somos indisciplinados y nuestro Dios es un Dios disciplinado. Si usted hace un análisis de la personalidad o un psicoanálisis con muchas limitaciones que tiene el ser humano para entender la conducta de Dios, solo tome los primeros 11 capítulos, es más, solo tome el capítulo 1 del Génesis. Si Dios no hubiese tenido disciplina, no hubiese creado un mundo tan perfecto, porque de la indisciplina no nace lo que nosotros tenemos. Amamos la disciplina, pero cuando se nos impone la odiamos. Eso es una paradoja. Y estamos perdiéndonos la virtud de ver a un Dios amoroso en la disciplina. Usted quiere mantener su trabajo, sea disciplinado. Usted quiere lograr las metas que usted se ha propuesto, sea disciplinado. Tiene que ser coherente con las cosas. Y eso mismo se traduce en una buena vida exitosa en Cristo. ¿Qué hacía Cristo regularmente? Usted puede enfocar a Cristo y regularmente atendía a las multitudes, regularmente atendía a las críticas o a las cuestiones o a las diatribas farisaicas, pero regularmente oraba. Pero regularmente usted lo encuentra a la edad de 8 años en el templo con los doctores de la ley. Había una regularidad. Y yo siempre pongo el ejemplo, señores, como está el clima ahora, que a las 7 de la mañana parecen las 5 de la mañana. ¿Usted quiere ir al trabajo a esa hora? Sea honesto, desahógese. ¿Usted se quiere quedar en su casa? A las 9 de la mañana. Y cuidado. Sin embargo, usted tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad no es solo con abrir la boca y meterse un plato de arroz. La responsabilidad es una responsabilidad ético-moral que usted tiene frente a un empleador también, que es parte y característica inherente y propia del creyente. Les recomiendo una epístola del segundo siglo que se llama la Epístola a Diognetes, que es una apología sobre los cristianos de cómo vivían su vida. Y me gusta mucho esta epístola porque es muy interesante, es muy amplia, pero toca detalles prácticos de la vida del cristiano primitivo, de lo que enseñaba la iglesia primitiva. No estoy diciendo que todas las enseñanzas de la iglesia primitiva eran verdades absolutas, porque habían muchos errores. Errores que venían por supersticiones, errores que venían por malas interpretaciones. Pero usted tenía una iglesia muy clara en su misión en la tierra. Disciplinado. Entonces, pasando de la paradoja en la que estamos aquí en el punto 2, veamos la que nos toca consumir en esta noche, que es el punto 3. Dice, acepte humildemente la corrección por parte de otros. Mire, mi hermano, tener una iglesia saludable es tener una iglesia que tenga que ver con los problemas de la gente. Es tener una iglesia que atienda realmente a los problemas de la gente, no solo a las conveniencias económicas de los pastores o de una iglesia. Tenemos que atender a esas pequeñeces, que no siempre son bondades, sino que muchas veces son dificultades y problemas. ¿Para qué el Señor mantuvo la imagen pastoral en el Nuevo Testamento como parte de la iglesia? Es una gran pregunta que debemos hacernos. Obviamente había un tema cultural. Ahora, ¿por qué se hace la interpolación o la alegoría o la metáfora, como usted quiera llamarle, o el símil, entre un pastor y una persona que está colocada en una institución donde hay personas y se le llama pastor? Yo he oído en los años que tengo predicando por lo menos cientos de mensajes sobre la figura del pastor y cómo hay un estereotipo entre lo que es un pastor. Eclesiastés 13, que dice, como clavos hincados son las palabras de los maestros, de los pastores en las congregaciones. Y vemos el símil que hay entre lo que es la vida congregacional y una oveja, taxativamente o literalmente. De cómo a la oveja, y yo le mandé hace tiempo un videito a los líderes donde había una persona con un rebaño de ovejas
y pone una gente a llamarlo y las ovejas no le hacían caso, y pone a otro a llamarlo y las ovejas no le hacían caso, y pone a otro a llamarlo y las ovejas no le hacían caso, y el pastor de esas ovejas comenzó a llamarlas y las ovejas salieron en un momento despavoridas porque las ovejas conocen la voz de su pastor y lo siguen. Y hoy en día la gente tiene múltiples pastores y yo creo en la pluralidad pastoral. Ahora, yo no creo en la multiplicidad pastoral. ¿Cuál es la pluralidad pastoral? En una iglesia hay un consejo de ancianos, como es el modelo bíblico. Ese es el modelo bíblico, pastores, ancianos. Ahora, Enlace no puede ser su pastor. Su propio pensamiento anarquista, revolucionario, no puede ser su pastor. Por más que le guste un pastor de una iglesia, no puede ser su pastor porque ese no es su pastor. Ahora, si usted quiere que sea su pastor, entonces usted va, hace una solicitud, pide una carta si es miembro de esta iglesia, se la damos, con gusto o sin gusto se la damos. Y usted entonces solicita una membresía. La pregunta es, el día que ese pastor usted lo conozca y no le guste más, tiene que pedir una carta y ellos con gusto o sin gusto se la van a dar también. Y vas a tener, bueno, puede venir aquí, las puertas van a estar siempre abiertas, amén. Sin embargo, va a convertirse en una persona con una vida sinusoidal y generalmente el problema no son las iglesias, al menos que no sea un tema doctrinal. Generalmente el problema es la gente. Al menos que en la iglesia no haya un tema de pecado o de doctrina, mi hermano, usted tiene que revisarse. Porque estamos puestos para cumplir el Nuevo Testamento y eso demanda disciplina, no paternalidad, ni romanticismo, ni emociones, demanda disciplina. Así como usted se graduó en la universidad cogiendo lucha, mi hermano, cuando usted le ponía a un profesor que usted decía, pero no puede ser. Y que no habían más sesiones o grupos y usted tenía que cogerlo con ese profesor. Usted decía, pero será el diablo. O Satanás, o la serpiente antigua, o la bestia, o el dragón de 7 cabezas, ¿cómo quiere llamar? Así tú te esforzabas y hoy tienes un título porque te esforzaste. Nada en la vida es gratis. ¿Tú crees que la vida congregacional va a ser gratis? Y no me refiero a un costo monetario, me refiero a un costo de nuestra personalidad. Y eso es parte del cristianismo porque lo hemos repetido una y otra vez. La cruz del cristiano o el paradigma del cristiano es la cruz de Cristo. Como dijo John Stott, yo no soy cristiano porque sea fácil, sino porque es verdad. O sea, no es fácil ser creyente. De hecho, no es fácil ser exitoso. Usted busca una persona de éxito en cualquier negocio, en cualquier planteamiento, en cualquier rama de la sociedad y usted se va a dar cuenta que es una persona disciplinada. Ahora, es una gran, no una paradoja, una gran contradicción que yo sea disciplinado en el mundo y en la iglesia sea un indisciplinado. O para Dios sea un indisciplinado. Digo, no sé usted, pero yo puedo perfectamente ver aquí una dicotomía, una disyunción. ¿Cómo es posible que para los del mundo nosotros seamos muy correctos y dentro de nuestra iglesia, que no se trata de abrazar fielmente CBF, no, es abrazar fielmente la iglesia de Cristo en la cual tú naciste o en la cual Él te injertó? Porque no se trata de tener una fidelidad a unas insignias, como dijo un pastor una vez. Es la insignia la que tengo ahí. No, olvídate de eso. Eso no es teología, eso es emoción. Y esa emoción es derruible muy fácilmente. Ahora, teología es abrazar el principio bíblico que dice, esta iglesia no es ni del pastor Víctor, ni del pastor José, ni de la pastora Rosa, ni del pastor Christopher, ni de su esposa, ni de los diáconos, ni de los miembros. Es de todos y a la vez es de nadie, porque finalmente es de Cristo y nos vamos nosotros y Cristo levanta a otra comunidad bíblica de fe mejor. Porque la iglesia es de Él. Él dijo que Él iba a preservar su iglesia. A mí me gusta ver a algunos hermanos que usted ve que de repente se les zumba la manigueta. La Aire dice de una vez, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo es que se ve eso? Hay hermanos que se sienten tan indispensables en la obra.
Y hay un sentido de pertenencia que es natural en todo grupo social. Sin embargo, el único imprescindible en la obra de Dios es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesucristo dijo, yo me voy, pero les dejo a ustedes, ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Paracletos, al Consolador, al que es el ayo, al que me ayuda a caminar. Y lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26. El Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Nos ayuda en nuestras debilidades. El Paracletos, el andador. Por más joven que estés y más ánimo que tengas, tu vida de pecado siempre te va a obligar a ir al Paracletos para poder estar en pie. Y si no estás yendo al Espíritu Santo, mi hermano, estás caído. Amén. Estás de rodillas frente al pecado. Esto dice, acepta humildemente. Y Robert oraba y decía, Señor, haznos más humildes. Y hay una contradicción entre lo que es, vuelvo y reitero, una vida disciplinada afuera y una vida indisciplinada adentro. Mire, mi hermano, con mucho respeto, pero uno de los cultos que más poblados debería estar es el culto de estudio bíblico o las escuelas dominicales. En las iglesias que hay escuelas dominicales. Y generalmente son los más despoblados y deshabitados. Parecen ciudades fantasmas. Hay martes que uno entra por esa puerta y suena el silbido del lejano oeste. Tiruri. Y de repente sale un vaquero de allá atrás y sale otro del baño. ¡Oh! Y si bien es cierto que se nos pueden presentar cosas, no es menos cierto que en la mayoría de los casos es una indisciplina rampante con una displicencia que nos caracteriza. Porque somos cristianos domingueros. Y obviamente, por más energético que sea el mensaje, hermano, siempre habrá muchos, pero trate usted de no ser de ese grupo, hermano. Que el día que usted no esté sea por una verdadera o por un verdadero impedimento. Porque al final Dios te ve. A uno o a mil le vamos a predicar exactamente la misma palabra, exactamente con el mismo tono y exactamente creyendo que el asiento que tú vacías, Dios lo llena. Wendy, vine como pentecostal hoy. Vine como arrabacanda hoy. El aire me dijo, tú estás como muy bautista últimamente. Me sorprendió, me asusté. ¿Cómo? Una mujer media bautista. Eso es José que me anima también. Predica como mi mamá me predica. Viene renovado en el 2017. Amén. Yo estoy loco por oírte. Amén. A Christopher lo vamos a escuchar también mucho. Hermanos, nos va a hacer la anécdota del pirata que compuso el himno Sublime Gracia. Pero fíjate qué impactante fue ese mensaje. A mí nunca se me ha olvidado. Muy buena palabra. Tú predicas bien a veces. Déjame verte que no te estoy viendo. Y más con esa cosa negra que tú estás. Acepte humildemente la corrección de otros. Usted sabe que hay cristales de belenes en las iglesias. Budas y vacas sagradas. Y la verdad es que es una posición a veces tan incómoda. Porque usted sabe que hay personas a las que una corrección... Mire, mi hermano, nosotros todos somos escaleras podridas de las que Dios ha tenido misericordia, a las que la corrección les conviene constantemente, porque constantemente pecamos. Si eso no es doctrina y no es teología bíblica, o no es teológicamente aceptado por la Biblia, entonces estamos equivocados. Pero yo veo en toda la carta a los romanos como Pablo inicia diciendo, yo voy a ustedes a predicarle el evangelio, la ira de Dios se revela contra ustedes.
por esto, por esto, por esto. Lea Romanos 1 desde el versículo 18 en adelante, por favor. Y el capítulo 2, verso 1 dice, por lo tanto, ¿quién eres tú, oh hombre, que juzgas? Si en lo mismo que juzgas, te condenas a ti mismo. Esa es la vida de nosotros. Romanos 3:10, no hay justo ni uno. Romanos 3:19, todos estamos bajo el juicio de la ley para que nadie quede sin pecado y toda boca se cierre. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24, más versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Versículo 28, justificados pues solamente por la fe. Hermanos, necesitamos corrección. Ahora, en el caminar cristiano, y hablaba y mencioné la similitud entre los pastores y las ovejas, ¿por qué la pluralidad pastoral es buena? Porque los pastores necesitan ser pastoreados también. En nuestro país hay una cultura trujillista donde somos dictadores más que ovejas con un título al que el Señor las ha llamado. Y eso es una gran diferencia. Cuando un pastor se promueve mesiánicamente, y por eso es mi problema con estos megaapóstoles, no solo porque le encuentro fisuras teológicas al término, sino también por las implicaciones congregacionales. En Latinoamérica hay una cultura, es lo que se llama antropología social. Usted le puede llamar la idiosincrasia del latinoamericano, las conductas sociales y sus efectos. Podríamos entrar en muchos términos sociológicos y psicológicos o antropológicos. Pero la verdad es que el latinoamericano es una persona que Trujillo la definió muy bien, hablando del dominicano per se. El dominicano anda alante de un fuete o detrás de un cheque, dijo Trujillo. Alante de un fuete, corriendo para que no, dame. O detrás de un cheque, págame. Lo que le gusta es los cuartos y el masoquismo. Los cuartos le gustan a todo el mundo. Pero las culturas latinoamericanas son masoquistas por su fundación. Cuando de repente nos promovemos mesiánicamente, no estamos ni siquiera imitando a Cristo, que no se promovió mesiánicamente, sí se promovió teológica y deíficamente como Él tenía que hacerlo. Él es Dios y lo dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Y a Pilatos le habló claramente, sin embargo su vida fue un claro testimonio. Hoy hablaba con alguien en el trabajo, una persona nueva que entró, y me decía, lo que más me impacta de Cristo, nos sentamos aparte y él comenzó a interpelarme, es un abogado, a decirme, entonces usted es pastor, mercadólogo, y yo le dije, sí, yo comercio la fe. Y tuvimos una conversación ya después de un día arduo, de mucho trabajo, de muchas neuronas quemadas y gastadas. Él me decía, yo no he leído mucho, pero me impresiona ver cómo Cristo se quedó en silencio frente a Pilato. Y él me decía, para mí el personaje más impresionante de toda la Biblia es Cristo. Y yo le decía, para mí también. Y él me decía, porque la conducta de Cristo a cualquier anticristo, literalmente dice él, le hubiese dado una bofetada porque Cristo dijo, y dice él, ¿y cómo es posible que Cristo dijera, al que te dé una bofetada, ponle la otra mejilla? Dice él, al más ateo, eso tiene que confrontarlo. Solo me costó decir amén, hermano. Amén, hermano. Ahora, la pregunta es si eso pasa en la iglesia. Estoy consciente de que se dan dos extremos. Están los inquisidores evangélicos que de repente se le acercan a Merario, se le acercan a Yorleni y se le acercan a Alberto y le dicen, bueno, pero ustedes se perdieron en diciembre. O se le acercan a Josefina, ¿y dónde tú estabas la semana pasada? Oh, casada. Y viene esa práctica inquisitorial y usted ve gente que se considera más santa que otra dentro de la iglesia. Siempre va a pasar así. Y no es un tema espiritual, es un tema del ser humano. Es una condición innata de que nos creemos de una raza aria como Hitler y su grupo, de una raza superior.
Pasa mucho en las iglesias que se hace énfasis en los dones. El que más don tiene o dones tiene, o el que más manifestaciones hace, parecería más espiritual. No lo es. Es tan espiritual como el que no tiene esas manifestaciones. Amén. Se da ese desbalance. Y ese desbalance se da producto de una vida de pecado y de un mal adoctrinamiento. Permítame leer algunas de las cosas que dice Tabite aquí. Dice, los miembros saludables, ojo, porque mucha gente dice, Jehová es mi pastor, ¿cierto? Amén. Mi pastor es Jehová. Gente que está en las iglesias cuyo pastor es Jehová está equivocado. En las iglesias hay un consejo de pastores, o si usted va a una iglesia monopastoral, hay un solo pastor. No hay una figura mística donde tú vayas y consultes al oráculo de Delfos en la mitología griega. Eso no existe. Mi pastor es Jehová. No, eres un rebelde, anárquico, jezabelita o como te quieras llamar. Eso no existe en la Biblia. No existe. A mí me gusta mucho porque yo recuerdo que un pastor de una iglesia bastante grande, bueno, Miguel, cuando él daba clases en un seminario que es el seminario de Otto, que es uno de los seminarios bautistas que está en la 27, y él comenzaba a imitar a todos los apóstoles modernos, dominicanos. Y a uno que caminaba con una barriga, amigo de Christopher, lo imitaba muy bien. Y yo recuerdo cómo el evangelio muchas veces se torna en una burla. No estoy diciendo que estuviera mal o que estuviera bien, no estoy juzgando eso, sino cómo las prácticas nuestras a veces tienen tan poca explicación bíblica, mis hermanos, que simple y llanamente sirve para pasar un buen momento. O un mal momento para el que se siente criticado. ¿Qué tiene que ver esto con la corrección? En el caminar cristiano, dice este hombre, los miembros saludables no solamente aceptan el castigo del Señor. O sea, tú no puedes hablar solamente de que tu pastor es Dios. O porque hay una jerarquía, bueno, yo soy visita, miembro, submiembro, 3 miembros. Soy diácono, entonces ya un diácono no tiene pastor. José y Christopher son pastores, yo soy pastor, entonces no tenemos pastor. O sea, no es un tema de escalafón. Esto no es un negocio de mercadeo en redes, por ejemplo, donde usted va jerárquicamente creciendo. O no es una organización matricial donde al final hay una gran línea de personas arriba que son los gerentes. No es así. Tradicional o no tradicional, esta es la iglesia de Cristo donde todos somos ovejas del mismo redil, con el príncipe de los pastores que dice 1 Pedro capítulo 5 que es Cristo. Sin embargo, es Cristo mismo que a algunas ovejas, a la oveja José le ha dicho, bueno, dentro de las demás ovejas yo te voy a poner una responsabilidad, ¿porque se la merece? No, porque Dios lo eligió. Ahora, obviamente, vemos en Timoteo y en Tito las cualidades para este llamado. Vemos cómo la iglesia primitiva fomenta este llamado pastoral, el llamado a obispos. Luego se introduce por un tema de paralelismo entre el judaísmo y el cristianismo, el tema del sacerdocio. Al final la jerarquía le hizo bastante o mucho daño a la iglesia. Sin embargo, vemos a los comunistas, izquierdistas en la iglesia, que dicen, no, es que aquí no hay orden, aquí todos somos iguales. Sí, mi hermano, todos somos esencialmente iguales y funcionalmente cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad asignada no por el hombre, por Jesucristo. ¿Se entendió? Sí, todos somos iguales. Aquí no hay una raza más especial que otra. El hecho de que usted sea pastor es tan disciplinable como el hecho de que sea un miembro o una visita a la cual se puede objetar a la membresía de la iglesia. Y a un pastor que se puede deponer de su cargo. O a un diácono que se puede deponer de su cargo. Estoy hablando como si fuera de mí mismo. Perfectamente soy deponible de mi cargo. Por ustedes o por los pastores de la iglesia. Y así está escrito. Ahora al final, yo no puedo solo recibir disciplina de Dios. Yo tengo que también ser humilde y recibir correcciones de otros. Del modelo de pastorado que yo vengo al modelo al cual hemos emigrado,
en el tiempo. No es tan fácil hacer ese switch, porque yo vengo de un modelo donde por más de 12 o 15 años la idea era un planteamiento mesiánico de una persona apostólica e infalible, y eso no es correcto. Y no estoy haciendo una crítica personal, estoy haciendo una crítica teologal y una crítica doctrinal, mi hermano. En una iglesia tiene que haber un sentido de piedad y de humildad genuino. Hay mucha gente que humildemente y con su silencio es más arrogante que cualquier arrogante. Hay un silencio prudente que muchas veces se convierte en una arrogancia silente. No se apure que nos vamos ready a las 9. Heavy. Jackie, heavy. Nos vamos a las 9. Pero muchas veces tomamos una postura de yo voy a reservarme mis observaciones. Mi hermano, estás tan equivocado como cualquier otro. Hay otro que se atreve a hablar y tú no. Y si tú tienes una razón, pues como dice Mateo 18, y lo vimos hace 2 martes, acércate donde tu hermano. Ahora debe haber la cultura y la libertad de usted poder acercarse a cualquier pastor, a cualquier diácono, a cualquier miembro, a cualquier visita y decirle, mira, en amor creo que estás mal. No con la actitud inquisidora de venir a juzgar porque usted es del partido conservador y de repente aquí tenemos a Rosa que anda media cabizbaja o coja o ha caído en un pecado. No vamos a hacer leña del árbol caído porque eso no es bíblico. Gálatas capítulo 6 versículo 1. Si tu hermano fuera sorprendido en una falta, ¿tú qué eres qué? Espiritual. Ve. Repréndele, acércate, levántale. ¿Con espíritu cómo? No sea. Yo recuerdo cuando Oscar Arocha, hijo, vino aquí hace 2 años, ¿verdad? Nunca me voy a olvidar, porque él no sabía nada de la situación que nosotros habíamos pasado. Bueno, yo le había hablado, pero él no sabía nada de la tensión en algún momento que podía existir entre el liderazgo con cualquier persona. Nada de esos detalles que no hay por... O sea, no son cosas que le interesen a nadie, ¿verdad? Y con la expresión que él comenzó su sermón, nunca lo olvido, fue anecdóticamente diciendo, ¿cuál es la ética de los marines de guerra? Nunca dejan a un compañero tirado, siempre se devuelven a buscarlo, no importando lo que pase, tratando de preservar la vida del que ha caído. Así introdujo él el sermón de Gálatas capítulo 6. Si usted está caído, yo estoy caído, mi hermano. Y si yo estoy caído, usted está caído. Esto no se trata de fanfarrias o de fanfarronerías o de salir a exhibir que cayó el pastor tal. Si un pastor, aunque ande incorrectamente, cae, nosotros nos dolemos porque nos afecta a nosotros, no por un tema ni siquiera de ética, por un tema de que ha caído uno de los nuestros. Miguel Núñez, que es muy conocido también por sus críticas férreas hacia muchas de las prácticas evangélicas de ese tiempo. Y yo le doy razón en algunas y en otras no. Pero al final pensamos diferentes, no somos cabezas iguales. Dijo una frase o dijo en algún momento algo muy cierto. Él dijo, si tu lucha es contra los demás cristianos, estás peleando la batalla equivocada. Un poco contradictorio a veces en cuanto a cómo él se ha conducido en el tiempo. Pero al final es una gran verdad, independientemente de quién la diga. Luchamos a veces contra la falda y contra el pantalón. Luchamos contra el arete y contra la forma. Luchamos contra las lenguas o contra el orden excesivo. Luchamos en cuanto al tono de la canción o si es en re mayor o en fa bemol. Y se nos olvida que hay cosas más importantes, tiempo con Dios y nosotros invitar gente que no conoce a Cristo es mucho más importante que ese tipo de luchas intestinas. Tú andar organizadamente frente al Dios y frente a la institución o a la iglesia en la cual Dios te ha hecho nacer, mi hermano, porque es simple. Si Dios hubiese querido que tú estés en otra iglesia, no estuvieras aquí, punto. Si Dios hubiese querido que yo sea pastor de otra iglesia, me hubiese dejado en Miami o me deje en la iglesia de la alabanza, muy bien, allá fuera el pastor general, yo creo que dueño de todas las cuestiones. De hecho, recomendé un libro
en esta semana que se llama El tejedor de vidas, escrito por Rabbi Zacarías, que es un libro impresionante donde él claramente, él es un apologista y me impresionó cuando leí este libro de él porque él no hace apologética, él ahí hace un claro comentario teológico sobre cómo soberanamente cada acto de nuestra vida está gobernado por Dios y cada circunstancia es parte de un plan maestro y perfecto. Mi hermano, estamos aquí por el plan perfecto de Dios, punto. Estás donde estás por dos razones. Porque Dios tiene control hasta de tus errores y tus caídas y por tus errores y tus caídas. ¿Qué te parece? Descifra eso. Trata de deglutirlo, digiérelo y entiéndelo. Porque Dios sí está detrás, pero tú también has sido responsable. No tiene nada que ver con la salvación, tiene que ver con tu vida. ¿Tú estás levantando la mano, Cristo? ¿Eh? Yo no veo sin lente, señor. Ustedes creen que es mentira. Yo veo una silueta que hace así. Para concluir, me quedan 4 minutos todavía. Permítame leer lo que finalmente él dice. Dice, sino que también aceptan humildemente la corrección por parte de otros. Ellos saben que frecuentemente la corrección de Dios viene a través de otros miembros de la iglesia. Hermanos que se preocupan tanto por nosotros, que no solo nos animan en los buenos tiempos, sino que también nos confrontan y corrigen cuando es necesario hacerlo. Ahí está la cita. Es muy bueno cuando todo está bien, usted saludar a alguien, o tenía tiempo que no te veía Robert o Wendy, tenía tiempo que no te veía o Adriano, o Rosa o el otro, pero cuando llega la hora de decir, hermano, te has descuidado congregacionalmente, claro, con gentileza y amor, no hay por qué ser un troll, ni un troglodita, porque esa es otra, la sugestión que muchas veces se utiliza en las iglesias. No hay que sugestionar a nadie, la palabra de Dios está ahí y es una espada que corta para todos los lados y que discierne y penetra hasta lo más profundo del corazón. Amén. Esa es la palabra de Dios y dice Hebreos 4 que trae a la luz lo que está oculto en el corazón. Siempre recuérdense la anécdota que les he contado a través de los años de la mujer que fue sorprendida en Israel justamente con una Biblia, que no es muy común allá, arriba de la cabeza, y le preguntaban, ¿y qué tú haces con eso? Y ella dijo, bueno, he descubierto el primer libro que en vez de yo leerlo a él, él me lee a mí. Y ella andaba con el libro para que la leyera. Cuando vamos a la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces sí, claramente, yo quiero darle introducción a modo de conclusión, valga la paradoja también. Vamos al punto 4, solo para leer algo que está en el pacto de membresía de esta iglesia. Cuando completamos siempre nuestro proceso, firmamos un documento donde voluntariamente nos comprometemos a ser parte de una iglesia. En este punto nos anexamos a la Iglesia Comunidad Bíblica de Fe. Y el encabezado es el siguiente: toma en serio la responsabilidad de disciplinar a otros. Por favor, quítele el tono morboso que podríamos interpretar de ahí, como que usted va a andar, como diría mi madre querida, Jacqueline Cambero, con la vara justiciera, castigando gente. Ella me dice a mí que yo le da... Dice, tú me andas dando lectura. Ella le llama lectura como buena católica que nunca va a la iglesia, que tiene 1000 años que no va a la iglesia, y que a la última iglesia que vino fue a esta. Ella le llama lecturas a un sermón. Como que no me sermoné. No me ande dando lectura. Justamente, cuando vemos esta palabra, en la cultura evangélica, la palabra disciplina está demasiado mal usada. Disciplina parecería ser como que una gente le dio lepra o le dio la peste bubónica del siglo XIV y entonces a la gente se le aísla porque está contaminada de pecado. Miren, ¿usted sabe cuál fue una de las grandes diferencias en el siglo III cuando vino la peste en los tiempos de un emperador? No fue de Séptimo Severo, sino, no recuerdo el nombre ahora, pero 250, 204, después de Maximino, se dio en los tiempos de Decio, el sucesor de Decio
que fue el emperador que reinó por 2 años. En esos 2 años, la persecución de Decio fue una de las peores. En esos 2 años vino una gran peste a toda la iglesia de Oriente y de Occidente, una peste. Y no habían los cuidados que hay ahora. Autores como Cipriano de Cartago, que hablan de esta peste, decían lo siguiente. Decían, y Clemente de Alejandría también en Oriente, decían, los cuerpos están expeliendo miasmas. ¿Qué es una miasma? Para los griegos las miasmas eran los efluvios o los olores corporales que contaminaban a la gente. Cuando usted va a un hospital y usted ve que una gente está enferma y a través de su olor despide bacterias, hay enfermedades que son aeróbicas, ¿verdad? Que se contaminan a través del aire, pues esos cuerpos eran los que contaminaban. ¿Usted sabe cuál fue la orden de la iglesia? ¿Y por qué se vio? De Galerio era el emperador, Galerio. ¿Usted sabe por qué se vio la diferencia? Primero, mató a más paganos que a cristianos la peste. Número 2, ¿usted sabe lo que decían los sacerdotes o los obispos? Decían lo siguiente: nosotros los cristianos vamos a atender a los paganos. ¿Y sabe cómo lo hacían? No había guantes, no habían ningún tipo de vacunas, sino que si la Irene se enfermaba de la peste y yo soy cristiano y ella era pagana, yo la cuidaba, aún corriendo el riesgo de contaminarme, bajo la siguiente consigna: así como nosotros la hemos cuidado, otro nos cuidará a nosotros. Morían, muchos murieron cuidando a otros. Y usted diría, pero ¿cómo muere una gente haciendo el bien? Murió. Su recompensa fue haber hecho lo correcto, la obra de Dios. Disciplina no es soltar a la gente, como dice Jacqueline, darle banda de camión. Disciplina es cargar al que está fétido hasta que vuelva a estar sano en el nombre de Jesús. Pero la disciplina evangélica es, tú hiedes, échate para un lado, tú estás en una esquina y usted está botado de aquí. No entre por esa puerta, no eres un miembro grato. Lo que estás es maltratando el testimonio del evangelio. Termino entonces leyendo esto. Dice, trabajaremos juntos. Yo sé que mucha gente firmó el pacto. Lo vamos a volver a leer el año que viene. Ah, ¿verdad? Este año. Ya llegó. Este año es bueno. Dice, usted puede leerlo ahí, por favor, léalo conmigo. Trabajaremos juntos, mi hermano, no es separado, solo no podemos. Todos nosotros, mi hermano, olvídese del que no está aquí, bueno, menos de Neyelin y Franklin, que están enfermos. Y de Isabel y de Betania, y de algunos otros. Trabajaremos juntos. El evangelio es en comunidad. Y de Diana y Gael también. Trabajaremos juntos en mantener la continuidad del ministerio evangelístico. Por eso el desafío para Tiempo con Dios. Porque es una labor de la obra. Número 2, dice el texto, protegiendo su... ¿A qué nos referimos ahí? ¿A que vamos a tener ministerio, canciones? No, al contenido de cada alabanza que se canta en esta iglesia. Todas las canciones que aquí se cantan tienen que ser para exaltar a Dios. Amén. Punto. Y finalmente dice, sus ordenanzas, lo que la iglesia ha decidido que es bíblico, la disciplina y sus doctrinas. Este es un buen año, señores. Amén. Póngase las pilas. Adrián. Sí, claro. Amén. Proféticamente le dijo, mira, organízate. Pero gloria a Dios por ese tipo de palabras, amén, que nos confrontan y nos animan. Gloria al Señor.
Animemos, este domingo es el primer domingo del año, mi hermano, motive gente, invite gente, llame gente, anime a sus hermanos que usted hace tiempo que no ve, pero montémonos en la ola que Dios está trayendo a CBF, amén. Estemos de pie para orar, recoger las ofrendas y diezmos y...